voy a probar esto. Adelante. Señor Evaristo Benítez Castro, periodista, editorialista en el periódico La Verdad y estudioso de las cuestiones electorales, del derecho electoral. Fallido, no sé si sea correcto usar el término, o fugazmente consejero electoral de Tamaulipas. Con su experiencia, con su óptica que le da haber estudiado mucho tiempo los códigos electorales y darle seguimiento a las elecciones, ¿qué lecciones podemos sacar de la jornada electoral del 5 de julio? ¿Funcionó el llamado al voto nulo? ¿Funcionaron las reformas que se aplicaron en cuanto al manejo de los medios electrónicos de comunicación? ¿Nos puede comentar al respecto? Sí, cómo no. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que vamos a comentar desde la perspectiva del ganador absoluto, que fue el PRI, y de la perspectiva del perdedor absoluto, que fue el PAN. Perdedor absoluto porque tenía ganado muchas cosas que luego perdió. Desde la perspectiva del ganador, el PRI, ¿qué hizo bien? Indudablemente que no desatendió ningún asunto. Hizo amarres políticos con quien debía hacer, hizo más o menos un buen proceso de selección de candidatos, pero hizo una excelente operación cicatriz. Aquellos que tenían aspiraciones y no fueron postulados, de una u otra manera fueron convencidos a que se sumaran, y se sumaron. El gobernador hizo lo que tenía que hacer. No vamos a ser hipócritas ni con falsa inocencia. Si bien es cierto que hay un líder de partido estatal formal, que en este caso Ricardo Bamundi Rosas, también lo hay uno atrás, informal, que es el que le llegó al poder, que es el gobernador. Por eso le dice el primer priista. Eso no es una falsa inocencia, es una realidad. Entonces, cuando hay una empatía entre ambos y cuando detectan bien qué problemas hay que solucionar, se da el resultado que se dio. Yo soy uno de los que, debo reconocer, decía que no veía yo posible que ganaran 8 de 8. Y yo argumentaba por qué en mis escritos. Yo veía que, si bien es cierto que el PAN no iba a ganar ahora en el 2009 5 distritos como sí los ganó en el 2006, de los 8 ganar 5, imposible. Pero sí iba a ganar uno. Es más, yo decía hasta cuál, y les ponía nombre. Inclusive me atreví a sugerir que un distrito se iba a judicializar, que es el de Tampico. Y es cierto, ahorita está en problema, es el único emproblemado del Estado. Eso hizo bien el partido. ¿Qué hizo mal el PAN que perdió? Yo creo que el PAN se equivocó su estrategia nacional de centrar todo en el combate contra el crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Porque el crimen organizado, hay regiones donde da una derrama económica en negocios ilícitos. Y esos empleados, ese basamento social, se sintió afectado con muchos de los abusos que hacían el ejército cuando instrumentaba las acciones en el campo contra el crimen organizado. Eso es una realidad, no lo digo yo nada más, lo dice mucha gente. Entonces, apostarle todo, centrar todo en el país, en la lucha contra el crimen organizado, se ve que fue fallido, porque debe haber dado un tratamiento distinto según la zona del país. Tan es así que en 10 estados no ganó ningún diputado federal el PAN. Fue Zapato, ¿verdad? Eso hizo mal el PAN. Otra, designar candidatos desde el centro del país. Eso fue una cosa muy distinta como lo hizo el PRI. Si bien es cierto que el PRI aquí puede decir yo manipulo una delegación, ¿cómo se llama? Una elección delegacional, la puedo manipular, sí, pero estás implicando a cientos de gentes. Allá no, popular, ¿verdad? Estos son. Otra, hubo aspirantes con cierto peso social, peso político, como por ejemplo en el caso del exalcalde de Tampico, el dueño de Arelo, de Elizondo, que no le quiso entrar a la competencia de mayoría. Entonces, buenas cartas que tenía el PAN, se replegaron y no quisieron pelear. Otra más, yo vi delegados federales omisos. Un delegado federal panista en Tamaulipas, dentro del ámbito legal, puede dar facilidades a sus empleados, oye, después del trabajo asiste a mítines, etcétera, de su partido. No, aquí no hubo línea para nada. Los delegados federales se replegaron, en su mayoría, excepcionalmente uno o dos, sí ayudaron a su partido como deben ayudarlo, insisto, dentro del ámbito legal. Pues todos esos factores sumados nos llevan a un PAN derrotado. Eso es lo que te puedo decir, por qué gana uno, por qué pierde otro. Ahora la ley,
efectivamente tiene razón, la ley electoral nueva acotó muchas acciones de publicidad que antes se hacían. ¿Por qué? Yo vi temor, por ejemplo, en las precampañas. Aquí concretamente el doctor Rodolfo Torre Cantú, yo lo veía con temor los primeros días de precampaña. ¿Por qué? Como que tenía miedo de incurrir en alguna falla y que después eso le costara la candidatura, porque ahora sí existe lo que antes no existía, y es un renglón muy específico en el COFIPE que te dice: el órgano electoral te podrá retirar la candidatura, aún ya registrado, podrá retirártela en la medida que hayas incurrido en ciertas faltas. Supongo yo que eso atemorizó, digo, no, yo mejor prefiero ser omiso y no excederme, ¿verdad? En pocas palabras es lo que te podría contestar. Es correcto extrapolar el triunfo contundente del PRI, que lo han resumido en la frase 8 de 8 u 8 por 8. Es correcto extrapolarlo y pensar que va a ocurrir lo mismo en el proceso local, que muy probablemente se lleve a cabo el próximo julio del próximo año. Sí, yo creo que no. Yo creo que no, porque un partido inteligente, un dirigente inteligente debe saber que los escenarios son muy cambiantes. Otra, el presidente de la República panista va a seguir otros 3 años. El presidente de la República panista distinguido seguramente va a hacer unas observaciones al nuevo dirigente del PAN ahora que sea electo, el nuevo dirigente nacional. ¿Por qué? Porque así decía el presidente priista, ¿verdad? Con su partido, o sea, era el líder formal de su partido. Pues si así fue 70 años con el PRI, yo no lo porque sea con el PAN. Y en ese sentido, ¿el PAN qué va a hacer? Pues va a tener que corregir, o va a intentar corregir los errores que tuvo. Entonces sería un optimismo mal fundamentado si pensamos que todas las posiciones las va a ganar el PRI. Evidentemente yo no comparto esa idea. Muy bien. ¿Un comentario adicional? Pues no, gracias por la oportunidad de expresarme y estoy a sus órdenes. Qué bueno que tengan éxito ustedes en su negocio. ¿El voto nulo a quién benefició? El voto nulo, mira. Yo creo que el voto nulo no tuvo el éxito esperado. Como que se esperaba que el 15-20% de la gente que iba a sufragar anulara su voto. Yo creo que equivocaron la estrategia de promover el voto nulo. Cuando yo vi al señor Fernando Martí, un señor muy respetable que tuvo una tragedia, que secuestraron y mataron a su hijo, pero él promoviendo eso, suscribe un compromiso para que lo cumplas, me da la impresión que el señor lo están usando. Él de muy buena fe lo está. Él actúa de muy buena fe, pero lo están usando. ¿Por qué lo están usando? Porque siento que había intereses, sobre todo de las televisoras, de que no funcionara esta elección federal, de que hubiera un ausentismo del 65% y de esos 35% que fueron a votar, que el 10% fueran nulos. ¿Por qué? Porque en el fondo esas dos grandes televisoras lo que querían era demostrar que se equivocaron los legisladores en la nueva reforma electoral. Y la mejor manera de demostrar es, miren, es un fracaso lo de ustedes. Y eso no les funcionó. Ciertamente, el 43% de la votación, como índice de votación, no es una gran cosa, pero tampoco es una tragedia como lo querían hacer ver. Creo yo que fue un fracaso la convocatoria de voto nulo, y no porque no hubiera razones, sí las hay, pero como que se implementó mal. Esa es mi opinión.